bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder compartir estas verdades profundas y maravillosas de la palabra de Dios. Y para eso quiero que me acompañen primeramente a orar al Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque estamos aquí, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres el gran Dios soberano del universo, el Dios poderoso y suficiente, el cual adoramos en esta mañana. Y oramos para que nos ayudes, Padre, a poder entender estas verdades que muestras en tu palabra, verdades que nos asombran, verdades que impactan nuestra vida, Señor, y que transforman nuestra manera de vivir. Señor, por favor, ayúdanos. Dejamos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero poder recordar cómo hemos estado en esta sección de sermones desde el día miércoles, día viernes y hoy que es miércoles. Si recordamos, hemos visto la obra del Padre en la salvación. Y en la obra del Padre miramos cómo el Padre nos bendijo en Cristo en el versículo 3 y cómo en el versículo 4 Él nos escogió. Y cómo nos escogió en Cristo. Y miramos en el versículo 5 al 6 cómo el Padre nos adoptó en Cristo. Y eso fue lo que miramos en la obra del Padre. Y en la obra del Hijo miramos la obra de redención que Él hizo, la obra de redención que Él hizo, una obra completa, una obra suficiente al rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y hoy miraremos en el versículo 13 al versículo 14 la obra del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, para resumirlo, estamos viendo las tres obras realizadas por la Trinidad en nuestra salvación a fin de darle toda la gloria. Entonces, estamos viendo las tres obras realizadas por la Trinidad en nuestra salvación a fin de darle toda la gloria. Y voy a resumir un poco acerca de lo que miramos para tener un entendimiento más claro de lo que vamos a ver en los versículos 13 al versículo 14. Miramos la obra del Padre. El Padre nos bendijo ¿con qué? Con bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y que también nos escogió antes de la fundación del mundo, y no nos escogió porque había visto algo bueno en nosotros, no nos escogió porque nosotros somos buenos, sino que nos escogió según su perfecta y completa y maravillosa voluntad. Y también nos adoptó, nos hizo parte de su familia por medio de Cristo Jesús. Y en la obra del Hijo miramos cómo el Hijo hizo esa obra de redención al ir a la cruz y pagar por sus escogidos, a pagar por nosotros los que hemos sido escogidos por el Padre. Entonces Él nos rescató de la esclavitud del pecado, Él nos salvó, Él hizo esa obra de redención en nosotros. Y hoy estaremos enfocados en los versículos 13 al 14, donde vamos a mirar la obra del Espíritu Santo. Y vamos a leer los textos. Vamos a leerlos para tener un mejor entendimiento. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miramos aquí como el apóstol Pablo inicia en los versículos 1 y 2
dando las salutaciones como es de costumbre en las cartas de Pablo. Y de ahí miramos en el versículos 3 al 14 como las posesiones o las bendiciones que tenemos al estar en Cristo Jesús. Y en los versículos 15 al 23 miramos cómo Pablo ora para que estos hermanos, esos creyentes, puedan entender las verdades de las bendiciones que poseen en Cristo. Y son bendiciones, que bendiciones espirituales, bendiciones eternas que los creyentes poseemos en Cristo. Y vamos a ir viendo lo que hizo el Espíritu Santo en la salvación. En el versículo 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y en el versículo 14 Él es el que garantiza nuestra herencia, el que garantiza esas promesas que Dios nos ha hecho a los creyentes. Vamos a ver en el versículo 13, dice: en Él también vosotros. Miramos ahí, en Él. ¿A qué se refiere en Él? Se refiere claramente a Jesucristo. En Él también vosotros. Este pronombre se refiere a los lectores, a los creyentes que es lectores de esta carta. En Él también vosotros, dice, habiendo oído o habiendo escuchado la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Ellos probablemente habían escuchado el evangelio por Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada que había sido dejada por Pablo en su segundo viaje misionero. Ellos probablemente habían expuesto el evangelio a estos ciudadanos de Éfeso, a estos creyentes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Es importante ver cómo aún nosotros, obviamente, podemos contar o podemos decir de cómo Dios a través de personas nos llevó al evangelio, nos salvó, cómo Dios vino y utilizó a esas personas para que nos predicaran el evangelio, para que nos hablaran de Cristo y de la salvación que se obtiene en Cristo Jesús. Y esto fue lo que sucedió aquí. Y es asombroso ver cómo se nos predica el evangelio y cómo por la obra de regeneración del Espíritu Santo que nos capacita para poder creer en ese evangelio, y en ese momento, como somos sellados, en el momento de la regeneración, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es algo maravilloso. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio obviamente se refiere a las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas de que en Jesús hay salvación para el pecador. Y dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que Pablo intenta decir a sus lectores es que el oír el evangelio y el creer se produjeron simultáneamente con el sellado. Los tres verbos en el versículo 13 representan una secuencia del momento de la salvación. Están en auristo, lo cual indica una consumación definitiva. Ahora, debemos preguntarnos qué significa la palabra sello en este versículo 13. La palabra sello se refiere a una marca de identificación que se colocaba en una carta, contrato o documento. El creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, así que eso muestra que pertenece a Dios y que tiene seguridad de salvación. Mira lo que dice 2 Corintios 1:22. Mira lo que dice 2 Corintios 1:22, dice: y el cual, dice, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí, ¿a quién se refiere? Aquí se refiere a Dios Padre. Entonces esto es importante ver cómo la Trinidad obra en armonía aún en el sellado. Como dijo alguien, el Padre es el que sella, el Espíritu Santo es la imagen del sello y el sello es el Espíritu Santo mismo. Entonces es maravilloso ver cómo se ilustra la armonía perfecta en la Trinidad en el momento del sellado. Y como les había mencionado, el sellado se llevó a cabo en el momento de la regeneración, en el momento en que
el Espíritu Santo obró en nosotros y nos dio nueva vida en Cristo Jesús. Y estas obviamente se obtiene en Cristo. Dice, fuisteis sellados. Y hay como 4 significados básicos acerca del sellado del Espíritu Santo en el creyente. Hay 4. El primero es la seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Y vamos a ver eso. Vamos a verlo. Mira, dice: en tiempos del Antiguo Testamento, el sello de un rey o príncipe o un noble o algún noble representaba seguridad e inviolabilidad. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, si recordamos esa historia, el rey Darío, al lado de sus nobles, mandó a poner su sello sobre la piedra que cubría el foso de los leones, y cualquier persona fuera del rey que se atreviera a quitar ese sello o a hacer algo con ese sello, esa persona iba a pagarlo con su vida. De igual manera, miramos en el momento en la tumba de Cristo, cómo los judíos de ese tiempo convencieron a Pilato para poner un sello de autoridad, un sello ahí en la piedra que cubría la tumba de Cristo. Ellos temían que estos discípulos vinieran y abrieran la tumba, sacaran el cuerpo de Cristo y dijeran: Cristo resucitó, y pusieron aún guardias. Pero este sello representaba ahí seguridad. En un sentido infinitamente más grande, el Espíritu Santo asegura a cada creyente y le marca con su propio sello inquebrantable. Entonces esto nos da que este sello del Espíritu Santo en el creyente da seguridad de salvación. Esta salvación que nos ha sido dada, que es una salvación completa, que es una salvación total, una salvación definitiva, esta salvación la asegura el Espíritu Santo a través de que somos sellados con Él. Y eso es maravilloso, porque sabemos que estamos en este momento y sabemos que no importa lo que suceda, no importa lo que pase en nuestra vida, el Espíritu Santo está asegurando nuestra salvación. Entonces, por lo que el Espíritu Santo, por lo que Dios hace, porque es Dios quien preserva nuestra salvación, nosotros no podemos perderla, porque la salvación depende completamente de Dios y no de nosotros. Si dependiera de nosotros, obviamente yo creo que todos los días pudiéramos perder la salvación, pero la salvación depende completamente de Dios. Entonces esto nos da seguridad en medio de un mundo de inseguridad. Tenemos seguridad de salvación como hijos de Dios. Ahora, el otro significado básico de sellado es la autenticidad. Cuando el rey Acab intentó sin éxito hacer que Naboc le vendiera o negociara su viña, la reina Jezabel se ofreció para conseguir esa viña de otro modo. Entonces esta reina vino y envió cartas a los nobles de esa tierra, y la envió con el firma, con el sello de este rey, del rey Acab. Entonces lo que enviaba en esa carta era que levantaran falsas acusaciones, falsos testimonios contra Naboc, quien lo terminaron matando, lo apedrearon y lo mataron por lo que la reina Jezabel había mandado a hacer a estos nobles. A pesar de los engaños que contenían los mensajes enviados por Jezabel, las cartas en sí mismas eran auténticas y llevaban la autoridad del rey, porque fueron enviadas con su aprobación y marcadas con su sello, que era su firma. Entonces, a pesar de que lo que llevaba dentro esas cartas era falso, era algo que no era correcto, pero ese sello ponía autenticidad. Entonces esas cartas eran auténticas porque estaban firmadas con el sello del rey.
Entonces, cuando Dios nos da de su Espíritu Santo, es como que Él nos estampara con un sello que dice: esta persona me pertenece y es ciudadano auténtico de mi reino y parte de mi familia. Esto es maravilloso. El sellado del Espíritu Santo autentifica que nosotros somos parte de su reino, parte de Dios. Pertenecemos completamente a Dios y a su reino. Y el otro significado básico es la propiedad. ¿Se acuerdan del momento en que Jeremías se encontraba en la cárcel cuando Nabucodonosor estaba sitiando a Jerusalén? En ese momento se le dio a Jeremías como orden de que comprara una tierra en Anatot. Y él hizo eso, hubieron testigos y todo, y compró, y se firmó como un certificado, se puso el sello. Entonces, y esa propiedad pertenecía obviamente a Jeremías. Entonces vemos cómo cuando el Espíritu Santo nos sella, eso muestra que pertenecemos completamente a Dios por la eternidad. Somos de Él y pertenecemos a Él por la eternidad. Y otro significado básico del sellado es la autoridad. Aún después que Amán, si se acuerdan de la historia de la reina Esther, aún después que Amán fue ahorcado por su malvado complot de calumniar y querer ejecutar a Mardoqueo, la reina Esther se sentía intranquila por el decreto que Amán había persuadido al rey Asuero. Si recordamos, este hombre había persuadido al rey para que vinieran y mataran a los judíos, para que ejecutaran a los judíos. Pero ese decreto era un decreto que tenía autoridad. Entonces la reina Esther convenció obviamente al rey para que se hiciera otro decreto que beneficiara a los judíos, y lo hicieron, y estos judíos pudieron armarse, pudieron defenderse. Pero ahí donde miramos los dos decretos que tenían el sello del rey y mostraban esa autoridad que tenía ese sello, o que tenía ese decreto a través de ser sellado con el sello del rey. Ahora, cuando los cristianos somos sellados con el Espíritu Santo, también somos delegados para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios y su evangelio con la propia autoridad del Señor. Y estos, en resumidas, son los 4 significados básicos del sellado. Y este sello se llevó a cabo en el momento de nuestra regeneración, en el momento de que fuimos salvos. Y este sello, se preguntarán, ¿cuánto dura este sello? Recordemos las palabras de Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cuánto dura este sellado? Dura hasta el día de la redención, hasta el día en que recibiremos cuerpos glorificados, cuerpos eternos, cuerpos libres de pecado, hasta el día de la redención. Esto es algo asombroso, lo que podemos encontrar acerca del significado del sello. Ahora, el versículo 14 dice que es las arras, dice, de nuestra herencia. El Espíritu Santo no solo garantiza nuestra herencia en Jesucristo con su sello, sino también con las arras. Palabra en griego arabón, se refiere originalmente a un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Entonces se refiere originalmente a un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la compra, para asegurar una compra. Cuando nosotros, hermanos, vamos a comprar algo a una tienda, pero queremos que en esa tienda nos den crédito, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para asegurar esa compra? Debemos dar un depósito, debemos dar una garantía, debemos dejar algo de dinero para asegurar esa compra. Y el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que nosotros como creyentes vamos a recibir completamente todas las bendiciones que nos han sido prometidas en
Cristo Jesús. Él es la garantía, el Espíritu mismo, la tercera persona de la Trinidad. Él es nuestro sello y es nuestra garantía de que todas esas bendiciones las vamos a recibir. Y esto, el Espíritu Santo es las arras de Dios y su juramento irrevocable, que para la iglesia es como su anillo de compromiso divino, por así decirlo, que la garantía, que como la esposa de Cristo nunca será desatendida ni abandonada. Así que la presencia del Espíritu en nuestras vidas sirve como las arras o la promesa de que todo será cumplido en los asuntos humanos, cuando ya el dinero que las arras se ha dado y se ha recibido, tanto el comprador como el vendedor están comprometidos a completar la transacción. Similarmente, el don del Espíritu sirve como el compromiso de Dios, que Él no va a retratarse de ninguna de las promesas que nos ha hecho. Estas promesas que Dios nos ha dado son promesas eternas, promesas inmutables que Él nos ha garantizado dar a los creyentes. Y obviamente todo esto es una obra de gracia, porque nosotros obviamente no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado ya por el hecho de estar en Cristo. No lo merecemos, pero Él en su gracia, en su amor, en su misericordia nos da todas estas bendiciones, nos da seguridad, nos sella con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa. Dice: hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aunque nuestra herencia divina en Cristo es una promesa maravillosa, admirable y garantizada que el Señor nos hace, no es ella el propósito primordial de nuestra salvación. Nuestra salvación y todas las promesas, bendiciones y privilegios que obtenemos por medio de la fe, por medio de la fe en la salvación, son otorgados primero que todo como un anticipo de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El propósito global y preeminente y supremo es la gloria de Dios. Ese es el propósito final de todas las cosas, el propósito culminante de todo el plan perfecto, el plan que Dios ha llevado a través de la historia, el plan de salvación, el plan perfecto e inmutable de Dios es para su propia gloria, para su propio beneficio. Es el propósito final de todas las cosas. Y vemos como Pablo hace énfasis en esto en el versículo 6, y lo hace en el versículo 12 y lo hace en el versículo 14, y muestra el propósito de toda esta obra completa que ha hecho Dios en nosotros, y es para su propia gloria. Pero ¿será que nosotros, mientras estamos en esta tierra, qué debemos hacer? Debemos vivir para la gloria de Dios. Dice: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es cierto que vamos a dar gloria por la eternidad, pero ya en esta tierra debemos vivir con esa mentalidad de que nosotros hemos sido salvados para dar gloria a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Entonces tú y yo no debemos vivir para nuestros propios deseos, no debemos vivir para nosotros mismos, no debemos vivir para nosotros, debemos vivir solo enfocados y centrados completamente, totalmente en la gloria, en el esplendor de nuestro gran Dios supremo, el cual ha llevado a cabo esta obra asombrosa y perfecta en nosotros. Ahora, el saber también que nosotros vamos a estar en el cielo, que vamos a ser redimidos, vamos a tener toda esa redención completa cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, nuestros cuerpos libres de pecado. Esto debe motivarnos también a vivir vidas puras, vidas santas delante de nuestro gran Dios. Somos salvos, dice, para ser restaurados conforme al propósito divino original de la creación, reflejar la imagen de Dios y darle una gloria cada vez mayor. Y esto se logra por completo en la glorificación del creyente. Entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros debe tener en mente esto. Nosotros hemos sido salvos
para dar gloria a nuestro Dios por la eternidad. Ese es el fin supremo, el fin último de todas las cosas. Ahora, hermanos, ¿qué hemos aprendido en todos estos pasajes que hemos visto? Hemos visto la obra del Padre en la salvación, la obra del Hijo en la salvación y la obra del Espíritu Santo en la salvación. Hemos aprendido acerca de ese plan maravilloso, ese plan perfecto que Dios llevó a cabo en la salvación. Y es un plan que lo diseñó para su propia gloria. Ahora, vimos en el versículo 13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 14 vimos que Él es la garantía de nuestra herencia, la garantía de que nosotros vamos a recibir esas promesas divinas y eternas completamente. Ahora, nosotros debemos saber que esta obra asombrosa, que el gran Dios Trino, solo Él podía llevar a cabo esta gran obra, poderosa, suficiente y maravillosa. Así que al conocer esta verdad, ¿qué debemos hacer? Debemos exponer esta verdad a nuestros hermanos en la iglesia, que nuestros hermanos en la iglesia puedan contemplar la obra de salvación, esta obra de gracia que Dios ha llevado a cabo en nosotros, los creyentes. Y creo que el saber que el Padre nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo ha aplicado a nuestra salvación, eso debe cambiar la perspectiva de cada uno de nosotros de cómo debemos vivir nuestras vidas en esta tierra. Debemos vivir para Dios y centrados en Dios. Así que, hermanos, si me pueden acompañar a orar en este momento. Padre, gracias, Dios, por que eres tan bueno con nosotros, a pesar de que nosotros somos tan malos y pecadores. Tú, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, has hecho esta obra perfecta, una obra que la vas a culminar completamente, Señor. Te agradecemos porque tenemos salvación, porque tenemos vida eterna en tu Hijo Jesucristo, quien nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, quien nos ha salvado de la condenación en el infierno. Así que agradecemos con todo nuestro corazón por toda esta obra de salvación que has llevado a cabo en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.